el producto entre dos números complejos en forma binómica, en forma trigonométrica, perdón. Sí, profe. ¿Cómo es? A ver, si yo tengo los números complejos Z1, cuyo módulo es ρ1 y cuyo ángulo es alfa1, y Z2, cuyo módulo es ρ2 y cuyo ángulo es alfa2. ¿El producto a qué va a ser igual? Al producto de los módulos y en el caso de los argumentos se suman. Bien. Vamos a decirlo completo. El producto entonces va a ser igual a otro número complejo cuyo módulo, no, esto es igual acá, cuyo módulo es el producto de los módulos y cuyo argumento es la suma de los argumentos. Lo cual, dicho en términos coloquiales, solemos decir, multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo estos dos números complejos, Z1 y Z2, y el primero es menos 1 raíz de 3i, y el segundo es 2 raíz de 3 más 2i. El primero, acá está, hay algo mal. No, esto está mal. Perdón, ya que estamos lo corregimos. Esto es Z1. El primero, la forma polar es 2 y el argumento es 2/3 de pi. Lo calculé aparte de esto, ya está calculado. Y el segundo, la forma polar es 4 de módulo y pi sobre 6 de argumento. Entonces, el producto entre los dos números complejos va a ser otro número complejo cuyo módulo es el producto de los módulos y cuyo argumento es la suma. 2/3 de pi más pi sobre 6 me da 5/6 de pi. Acá está hecho en forma polar, pero también se puede hacer en forma trigonométrica con la misma premisa. El módulo es el producto de los módulos, el argumento es la suma de los argumentos. Me queda 8 por coseno de 5/6 de pi más i por el seno de 5/6 de pi. Y así, de esta manera tan sencilla, se puede hacer el producto entre dos números complejos. ¿Qué les parece? ¿Es más fácil hacer el producto entre dos números complejos en forma binómica o en forma polar o trigonométrica? ¿Alguien se acuerda cómo era en forma binómica? Sí, hacía distributiva entre los dos complejos. Claro, era... A ver si tengo el puntero acá. Este por este, este por este por este, y este por este. O, si no, hacia la fórmula. Parte real por parte real, menos parte imaginaria por parte imaginaria. Todo eso como parte real, más parte real por parte imaginaria, más parte imaginaria por parte real, todo eso como parte imaginaria. Esa cuenta es más o menos difícil que esta otra de acá. O dicho de otro modo, ¿cuál es más fácil? ¿Hacerlo en forma polar o en forma binómica? Creo que binómica. ¿Binómica? ¿Esta con la distributiva es más fácil? Por ahí porque es un poquito menos complicado con el tema de los ángulos, de pi y demás, si no estábamos muy cancheros, digamos. Ah, pero pará, vos estás pensando en que hay que calcular la forma polar. Yo te digo si ya te lo doy a los dos en forma binómica y polar. Acá lo Ah, único no, que sí, tenés que hacer entonces es, sí. Sí, claro, entonces acá sí, lo único que hay que la hacer polar es 2 sí. por 4, 8, claro, y sumar los ángulos. Y de última, lo que sí hay que fijarse, a veces cuando sumo ángulos, puedo pasarme de 2pi, y entonces tengo que corregir al ángulo principal, ¿no es cierto? Si estos dos Sí. ángulos eran principales pero más grandes, por ahí la suma se pasa de 2pi y hay que corregirlo. Pero si yo ya tengo los números en forma polar, es mucho más fácil hacer el producto en forma polar o trigonométrica. Cualquiera de las dos es lo mismo.
Ahora, si yo los tengo en forma binómica y hay que pasarlos a polar para después hacer el producto, capaz que no me conviene, capaz que me conviene la primera forma. Ahora, si yo tuviera que hacer Z1 por Z2 por Z3 por Z4, el producto de 4 números complejos, ¿qué me convendrá? Ni la forma polar. Y la forma polar, porque acá yo voy a agarrar los 4 módulos y los multiplico, y después voy a agarrar los 4 argumentos y los sumo. Y después le restaré si me paso. En cambio, en forma binómica podría ser este por este por este, y después hacer el producto de los dos resultados. Pero tarda un poquito más, ¿no es cierto? Bien. Después, me salteé la igualdad, dos números complejos en forma trigonométrica. En forma binómica, ¿cómo eran iguales? ¿Qué tenía que ocurrir para que dos números complejos sean iguales en forma binómica? Ser iguales las partes reales, ¿y qué más? Que sean iguales las partes imaginarias. Imaginaria. O sea, igualdad de parte real, igualdad de parte imaginaria. En forma trigonométrica o polar, que yo conozco el módulo y el ángulo, ¿qué va a tener que ocurrir para que dos números complejos sean iguales? ¿Sus módulos cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. ¿Y sus argumentos? ¿También Tienen que iguales? ser, tienen que ser iguales sí o sí. Por ejemplo, si su argumento vale 60 grados y el otro vale 420 grados, no son iguales. Y sin embargo, esos dos ángulos, ¿cómo son? ¿Congruentes? Congruentes. Entonces, la igualdad entre números complejos en forma trigonométrica o polar me dice que los módulos tienen que ser iguales, pero los argumentos tienen que ser congruentes, o sea, diferir en múltiplos enteros de 2pi. O, si estamos trabajando en grados, sería k por 360 grados. Dos números complejos van a ser iguales si sus módulos son iguales y sus argumentos son congruentes. Bien, bueno. El inverso de un número complejo, ¿cómo se calcula? Y el cociente. Díganme la que hayan encontrado de las dos. ¿No encontraron ninguna de las dos? Yo, profe, el inverso, la inversa no la entendí muy bien. ¿No? Bueno, No, vamos a verlo. La fórmula final es esta. El inverso de un número complejo es igual a otro número complejo, cuyo módulo es el inverso del módulo del original. Y cuyo argumento es el opuesto del argumento del número complejo original, y luego hay que corregirlo para que sea argumento principal, ¿no? O sea, es 1 sobre el módulo y cambia de signo el argumento. ¿De dónde viene esto? Mi idea no es discutir las demostraciones hoy, pero si quieren, miremoslo un poquitito. La fórmula del producto, ¿están viendo el apunte? sí, profe. La fórmula del producto en forma trigonométrica, fíjense, se escribe así el número, ρ1 coseno alfa 1 más i seno alfa 1, ρ2 coseno alfa 2 más i seno alfa 2,
Los dos módulos que ya están afuera se llevan adelante, se reordenan los factores, y entre este binomio y este binomio se hace la distributiva. Coseno de alfa 1 por coseno de alfa 2. Entonces, ¿qué ocurre? Los que tienen parte imaginaria quedan acá con la unidad imaginaria ahí, y cuando hago los dos que tienen parte imaginaria multiplicado entre sí, aparece ahí cuadrado, con lo cual cambia el signo. Agrupo todo lo que tiene parte, lo que no tiene parte imaginaria, y agrupo todo lo que tiene parte imaginaria, y después empleo dos formulitas que están ahí, dos igualdades trigonométricas, que me dicen que todo esto que está acá es el coseno de alfa 1 más alfa 2. Y todo esto que está acá es el seno de alfa 1 más alfa 2. Con lo cual, me termina quedando que el producto de los dos complejos es módulo del primero por módulo del segundo, y ven que esto tiene forma trigonométrica, es un módulo coseno de un ángulo más i por el seno del mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que el resultado del producto tiene por módulo el producto de los módulos, y por ángulo a la suma de los ángulos. ¿Bien? Entonces, esa es para el producto. Para el inverso, ¿se acuerdan que nosotros definimos el inverso a partir de que el número complejo por el inverso me tiene que dar la unidad? Entonces, supónganse que yo tengo el número complejo R coseno de beta más, perdón, ρ coseno de alfa más i seno de alfa. Y el inverso no lo conozco, pero supongo que tendrá un módulo y tendrá un argumento. Entonces, quiero averiguar cuánto vale ese módulo R y cuánto vale ese argumento beta. El producto entre esos dos números complejos Z y su inverso va a tener por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos. Pero además, eso tiene que ser igual a la identidad, el complejo 1, que tiene por módulo al número 1 y por argumento al ángulo 0. ¿Qué quiere decir? Que para que esta igualdad se cumpla, ρ por R tiene que ser igual a 1, de donde averiguo cuánto vale el módulo del inverso, 1 sobre ρ, lo despejo de acá. Y a su vez, alfa más beta tiene que valer 0, de donde averiguo que beta es igual a menos alfa. Y entonces, ahí sé que el inverso de un número complejo, en forma trigonométrica, es otro número complejo cuyo módulo es 1 sobre el módulo, y cuyo argumento es el opuesto del argumento del número complejo original. Donde acá está la aclaración. Hay que convertir menos alfa a argumento principal si no lo fuera. ¿Se aclaró ahí un poquito? Sí, ahora sí, profe. Bueno, Gracias. fantástico. No, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un número complejo z menos 1 más raíz de 3i y quiero calcular el inverso, le tengo que sacar el módulo, vale 2. Le saco el argumento, 2 tercios de pi, y entonces digo, el número complejo de forma polar es 2 coseno de 2 tercios de pi más i por el seno de 2 tercios de pi. El inverso tiene como módulo al inverso del módulo, 1/2. Y como argumento sería, si el argumento de este es 2 tercios de pi, sería menos 2 tercios de pi. Pero para que no me quede negativo, le sumo 2pi y lo hago argumento principal, 4 tercios de pi. Y ahí tengo calculado entonces el inverso del número complejo z. Y por último, el cociente entre dos números complejos es igual a otro número complejo que tiene por módulo el cociente de los módulos y por argumento la diferencia de los argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que saco mi número complejo, le saco módulo y argumento. El segundo tiene que ser no nulo, así que tengo garantizado siempre que el módulo este, ρ sub 2, es distinto de 0. Y directamente hago 2 dividido 4, 1/2. Ese va a ser el módulo. Y 2 tercios de pi menos pi sobre 6, me da pi sobre 2, ese va a ser el argumento.
Acá está el cociente en forma polar, y acá tengo el mismo cociente expresado en forma trigonométrica, con los mismos datos, ¿no? 1/2 de módulo, pi sobre 2 de argumento. ¿Bien? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. La próxima clase vamos a terminar con números complejos. Vamos a dar por